Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Su profesor José Fran Disla de la asignatura de Orientación Académica e Institucional. En el día de hoy vamos a trabajar el tema del cálculo del índice académico semestral. Este tema pertenece al equipo número 42, quienes presentarán el mismo en las clases presenciales de nuestra asignatura. Entonces, sin más dilaciones, vamos a presentar entonces en pantalla este contenido para que lo podamos analizar y compartir todos y todas juntos. Y el mismo deja una enseñanza sumamente interesante acerca de cómo la universidad hace el cálculo del índice académico semestral, muy importante para el estudiante universitario saber esta información. Entonces, repetimos, el equipo número 42 se encargará de presentar esta clase en la presencialidad, cálculo del índice académico semestral. Entonces, vamos a empezar diciendo que el índice académico es un número que indica el rendimiento global que ha tenido un estudiante en un periodo determinado. Dependiendo del lapso de tiempo medido, habrá tres clases de índice académico en la universidad. La universidad categoriza o tipifica más bien de clase de índice académico dependiendo del lapso del tiempo. Entonces, este número es un indicador de qué tanto ha aprovechado un estudiante, eh, digamos, académicamente en un semestre o en un periodo determinado. Entonces, tenemos el índice académico semestral, que es aquel que refleja el rendimiento global del estudiante de un semestre determinado. Como su nombre indica, índice académico semestral solamente calcula un semestre determinado. Luego tenemos un índice académico general o acumulado, que es aquel que refleja el rendimiento global del estudiante en todos los semestres que tenga en la UAS. Es decir, como es a general o acumulado, entonces acumula varios semestres juntos, y por eso se le dice que es general o acumulado. Entonces, este número indica entonces cómo ha aprovechado un estudiante hasta el momento en el cual está midiendo ese aprovechamiento. Y finalmente, el índice académico final, que es aquel que refleja el rendimiento global final del estudiante al terminar su carrera universitaria. Entonces, tenemos tres clases de índice: un índice académico semestral al inicio, uno general o acumulado, que es como a mediado, y otro final, que es al concluir la carrera en la universidad. Para fines de nuestro objetivo aquí, vamos a medir el índice académico semestral únicamente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se hace este cálculo en esta clase. Bien, vamos entonces a definir que un índice académico semestral es el promedio ponderado del rendimiento de un estudiante en un determinado semestre y se calcula en base a las calificaciones finales obtenidas en cada asignatura, así como los créditos o unidades de cada asignatura que determinan el peso de esa nota en el promedio. Entonces, como un índice promedio, nosotros entonces vamos a promediar las calificaciones de diferentes asignaturas. Sin embargo, como las asignaturas tienen diferente carga, es decir, que tienen diferente peso, lo que se llama los créditos, entonces nosotros vamos a hacer un índice promediado ponderado. Entonces, vamos a ver un cálculo de un índice académico. Supongamos entonces que este estudiante se llama Aníbal Soto y vemos en pantalla, este estudiante tiene cuatro asignaturas. Dice orientación académica institucional, filosofía básica, perdón, biología básica y tiene anatomía humana. Luego, en el segundo bloque, tenemos lo que es la clave de la asignatura. En la tercera columna, los créditos de esa asignatura. En la cuarta columna, la nota final que tuvo ese estudiante en esta asignatura. Y finalmente, tenemos una última columna donde se multiplican los créditos por la calificación final. Por ejemplo, orientación académica e institucional, ese estudiante sacó un 85. Luego multiplicamos el 85 por los créditos, que son 2, y tenemos 85 por 2, 170. Así lo hacemos con filosofía, con biología básica y con anatomía humana. Al final, ese estudiante tiene un total de 14 créditos y la sumatoria
de los créditos por la multiplicación de los créditos, de las notas, perdón, tenemos entonces 1.199. Entonces, ¿cómo se calcula el índice académico semestral? Dividiendo el 1.199 por la cantidad de créditos o la carga académica, que serían 14, y entonces eso nos da un índice académico semestral de un 85,64. Ese estudiante con 85,64 se puede decir que está bien, porque es un estudiante que está aprovechando. Tiene una calificación interesante y una calificación que podría considerarse de un buen estudiante. Entonces, vamos a ver un primer caso, un ejemplo de por qué, qué pasa si el estudiante reprueba una asignatura que tenga poco crédito. ¿Cómo afecta eso el índice académico? Vamos a ver este primer caso para analizarlo adecuadamente. Entonces, aquí tenemos las mismas cuatro asignaturas que habíamos analizado de Aníbal Soto, pero esta vez estamos calificando con una nota de 50, una nota final de 50, a la asignatura de orientación, que es una asignatura, es la asignatura de poco crédito, solamente tienen dos créditos, que es el mínimo de crédito que tiene una asignatura en la UAS. Entonces, como vemos, si hacemos los cálculos que hemos hecho anteriormente, tenemos 2 por 50 100, 3 por 75 225, 3 por 92 276 y 6 créditos por 88, que es la nota final, 528. Entonces, la sumatoria de los créditos o carga académica sigue siendo lo mismo, 14, pero la sumatoria de los créditos o las calificaciones entonces da 1.129. Al hacer el cálculo, entonces dividimos ese 1.129 entre 14 y tenemos entonces una variación de su índice académico de solo 5 puntos, porque aquí tiene entonces un 80,64. A pesar de que en la nota anterior obtuvo una calificación, vamos a verlo, de 85, en esta ocasión tiene un 50 y la variación se fue solamente 5 puntos. Veamos entonces un caso, un segundo caso, donde el estudiante reprueba una asignatura con muchos créditos. A ver qué pasa con su índice académico. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la asignatura de anatomía humana, donde la hemos calificado con un 50 y hemos repuesto la calificación de orientación con 85. Y aquí tenemos entonces otra multiplicación. Hacemos el mismo procedimiento y tenemos entonces que la sumatoria de los créditos son 14, pero la sumatoria de los créditos por las calificaciones da 971. Si dividimos 971 entre 14, tenemos un 69,35. Es decir, el índice académico semestral se ha desplomado en relación con esta asignatura. Entonces, ahora viene la pregunta o la moraleja que nosotros podemos extraer. ¿Qué podemos nosotros extraer acerca de estos dos casos? Esto es una pregunta interesante que se la vamos a dejar para analizar porque dice algo muy interesante acerca de si reprueba una asignatura con muchos créditos y reprueba una asignatura con pocos créditos. ¿Qué sucedería o qué sucede más bien con los índices académicos? Bien, entonces la extracción que podemos nosotros analizar en lo mismo, la reflexión más bien que podemos extraer, es que mientras más aumentan los créditos, más afecta el índice académico semestral. Si las calificaciones finales de una asignatura tienen muchos créditos, entonces significa que esas calificaciones van a afectar más el índice académico semestral. Entonces es importante que si el estudiante sepa que si reprueba una asignatura con muchos créditos, el índice académico le va a bajar sustancialmente. Lo mismo sucedería si pasa una asignatura con muchos créditos, entonces ese índice académico le va a subir considerablemente. Entonces, dependiendo de la cantidad de créditos, afecta entonces su índice académico semestral. Bien, esta es una reflexión interesante que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque las calificaciones no son las mismas
para las asignaturas, si son asignaturas de créditos diferentes, de carga académica diferente. Bien, compañeros y compañeras, hasta aquí entonces nuestra reflexión, nuestra análisis del índice académico semestral. Le doy las gracias por su presentación, por su presencia aquí y nos vemos en una próxima ocasión en una nueva clase de orientación académica e institucional. Estuvo con ustedes su profesor José Frandisla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Feliz resto del día y muchas bendiciones para todos y todas.